Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 38 del libro del profeta Isaías. Hoy en este capítulo vamos a escuchar acerca de un cántico que hace el profeta Ezequías, que es un salmo, digámoslo así, que nos enseña que ellos le estaban diciendo a Dios que no los dejara morir. Porque ellos le decían a Dios: Señor, si tú nos dejas morir, ¿qué ganas con eso? Sí. Ellos no tenían la esperanza en la resurrección. Ellos no confiaban en que al morir de la tierra iban a resucitar allá con Dios. Pero ellos no creían al 100% de esa resurrección. Y por eso hoy vamos a escuchar ese salmo que ellos hacen hacia Dios. Y lo que hoy Dios nos quiere enseñar con esto es que nosotros debemos confiar siempre en Dios. Y que cuando nos toque partir de este mundo, pues ustedes y yo tengamos la esperanza y la fe de que vamos a resucitar con Dios. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle de parte de Yahvé: Esto te dice Yahvé: pon en orden las cosas de tu familia, porque vas a morir y no sanarás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró así a Yahvé: Acuérdate por favor que te he servido fielmente con corazón honrado y haciendo lo que te agradaba. Y se largó a llorar. Entonces le llegó a Isaías una palabra de Yahvé: Esto has de decir a Ezequías de parte de Yahvé, el Dios de su padre David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y ahora te voy a dar 15 años más de vida. Te libraré a ti y esta ciudad del rey de Asiria. Yo mismo protegeré la ciudad. Ezequías dijo: ¿Cuál será la señal de que subiré a la casa de Yahvé? Isaías respondió: Yahvé te va a indicar con esta señal que Él cumplirá lo que yo te he dicho. La sombra que proyecta el sol sobre la escalera del palacio de Ahaz va a retroceder 10 grados de los ya recorridos. Y la sombra retrocedió 10 grados de lo que ya había recorrido. Después Isaías dijo: Tomen una torta de higos, aplíquenla a la llaga y el rey sanará. Poema dedicado a Ezequías, rey de Judá, que cayó enfermo y luego sanó de su enfermedad. Yo decía: en la mitad de mis días ya me marcho. Seré encerrado para el resto de mis años, en el lugar a donde van los muertos. Yo decía: no veré más al Señor en las tierras de los vivos. Ya no veré a los habitantes de este mundo. Mi carpa es arrancada y enrollada y tirada lejos de mí, como una carpa de pastores. Como un tejedor tú enrollabas mi vida, y ahora me separas del telar. De repente cae la noche y acabas conmigo. Grité hasta el amanecer. Como un león ha molido todos mis huesos. Pío como la golondrina, gimo como la paloma. Mis ojos han mirado hacia arriba. Señor, ten piedad de mí, responde tú por mí. ¿Qué diré y de qué hablaré cuando Él mismo lo ha hecho? Ojalá pudiera alabarlo con ocasión de mi mal todos los años de mi vida, y que mi corazón viva para ti y mi espíritu, Señor, porque me habrás sanado haciéndome revivir. Miren que mi enfermedad se cambió en salud. Tú has sacado mi alma de la fosa fatal, echándote a la espalda todos mis pecados, pues los muertos no te alaban. ¿Podría acaso celebrarte la muerte o los que caen en el hoyo proclamar tu fidelidad? El que está vivo, ese sí que te bendice, como yo lo hago hoy día. De padres a hijos recordarán tu fidelidad. Oh Señor, ven a salvarme, y tocaremos para ti las cuerdas del arpa. En la casa del Señor, todos los días de nuestra vida,
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien actúe en nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame su Espíritu sobre nosotros. Por eso digan después de mí: ven, Espíritu Santo, descienda en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, agradecidos, contentos por una nueva oportunidad que Dios nos regala de compartir su palabra. Hubieron muchos días que no podíamos compartir la palabra de Dios. Ya en un video anterior le expliqué el por qué no había podido subir videos. Pero bendito sea Dios que ya estamos de vuelta, estamos compartiendo la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 38 del libro del profeta Isaías. Les decía al principio que hoy la palabra de Dios nos mostraba un salmo, un cántico que hacía el rey Ezequías. Si bien hemos escuchado en los primeros versículos que dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Nos dice que en aquellos días, pues el profeta Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Sí? Le dio una enfermedad que iba a morir. Entonces dice la palabra de Dios que el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle de parte de Yahvé: esto te dice Yahvé, pon en orden las cosas de tu familia, porque vas a morir y no sanarás. ¿Sí? Eran unas fuertes palabras que el profeta Isaías le estaba dando a Ezequías de parte de Dios. Imagínense cómo se pondría Ezequías al escuchar esto. Imagínense que caiga enfermo y llegue otra persona, un profeta, y te diga: epa, empieza a ordenar las cosas a su familia porque usted va a morir, porque la enfermedad que usted tiene no se va a curar. Imagínense que a nosotros nos digan eso. ¿Cómo nos pondremos nosotros? ¿Asustados? ¿Con miedo? ¿Angustiados? ¿Desesperados? ¿Sí? Porque, oye, que alguien llegue y te diga: mira, Dios te manda a decir que arregles todo aquí en la tierra porque es que tú vas a morir. Imagínense cómo se pondría Ezequías. Desesperado, con miedo. Y así también nosotros a veces nos llenamos de temor de esa manera cuando nos enfermamos. ¿Sí? Cuando caemos en una enfermedad, empezamos a llenarnos de miedo, de temor. ¿Sí? Y empezamos a rogarle a Dios: Señor, cúrame de esta enfermedad. Que ojalá que sea lo que tú quieras, que no me vaya de este mundo todavía. ¿Sí? Cuando nosotros nos da una enfermedad, nosotros nos asustamos, nos llenamos de miedo. Porque es normal de nosotros los seres humanos sentir miedo cuando tenemos una enfermedad. Pero imagínense ahora que llegue una persona y le diga que le mandó a decir Dios que se va a morir, que arregle todo porque es que no hay cura. Imagínense cómo se pondría Ezequías. ¿Sí? Es una situación fuerte lo que se le presenta al profeta Ezequías. Y más adelante dice la palabra de Dios que entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró así a Yahvé. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Ezequías pues se dio la vuelta y puso su cara a la pared y empezó a orar a Dios, empezó a hablar con Dios. ¿Sí? Ezequías nos da una enseñanza hoy. ¿Sí? Que cuando nosotros tenemos una enfermedad, ¿a quién debemos acudir? Al médico, al médico. ¿Y cuál es ese médico que a nosotros nos puede curar? Dios. Por eso es que cuando ustedes y yo tengamos algún problema, alguna circunstancia, alguna enfermedad que nos pueda afectar en la vida cristiana, en nuestra familia, debemos hacer lo que hizo Ezequías. Darnos la vuelta, darle la cara a Dios y empezar a hablar con Él, empezar a rogar. ¿Y qué fue lo que le dijo Ezequías a Dios?
Vamos a escucharlo. Ezequías le dijo: acuérdate por favor que te he servido fielmente con corazón honrado y haciendo lo que te agradaba. Y se largó a llorar. ¿Sí? Ezequías le estaba recordando a Dios y le decía: epa, Señor, acuérdese que yo hice lo que tú me mandaste, lo que tú querías. Acuérdate, ayúdame. Y dice la palabra de Dios que luego de eso se puso a llorar. ¿Sí? Nosotros cuando estamos en una circunstancia, cuando estamos en un problema, debemos acudir a Dios. Hablamos con Dios. Y luego que hablamos con Dios, lo mejor es que ustedes y yo empecemos a soltar eso que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Empecemos a llorar como lo hizo Ezequías. ¿Sí? Que después que dio esas pequeñas palabras hacia Dios, empezó a llorar. ¿Sí? Y muchas veces nosotros no hacemos este tipo de cosas. No. A veces llegan los problemas, llegan enfermedades y nosotros no buscamos a Dios, no le suplicamos a Dios, no buscamos la ayuda en Dios. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que Dios nos ayude? ¿Cómo queremos nosotros que Dios pues pase su mano sanadora sobre nosotros si no lo buscamos? ¿Sí? No esperemos que Dios venga a nosotros. No. Nosotros debemos acudir a Dios. ¿Sí? ¿Usted cree que Ezequías, si él fuera dejado que Dios acudiera a él, fuera seguido viviendo? No. No. Él no esperó que Dios se acercara. Él mismo buscó a Dios. Porque dice la palabra de Dios que en lo que él escuchó las palabras del profeta Isaías, él se dio la vuelta y empezó a orar. Y empezó a decirle a Dios: Señor, por favor, acuérdate que yo hice el bien que tú querías, que yo hice lo que tú mandaste. Acuérdate, Señor. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer ante todo problema, ante toda circunstancia. Hoy Dios en este capítulo nos da una enseñanza muy bonita. Y que hoy en el mundo pues se están presentando tantas dificultades para cada uno de nosotros que debemos siempre acudir a Dios. ¿Sí? Lo que pasó hace muchos días en el país de Turquía y de Asiria. ¿Sí? Esos terremotos que han habido en esos países que aún todavía siguen. Ya ayer, creo, antier, siguieron unos terremotos. ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer nosotros ante esa dificultad, ante ese problema, ante ese desastre? Acudir a Dios, pedirle a Dios por esas personas que fallecieron, pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y pedirle que salve a aquellos que están en riesgo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer ante cualquier problema. Lo que pasa es que a veces nosotros, o muchas personas, cuando están en un problema, cuando están en una enfermedad, en vez de buscar a Dios, caen en los vicios, caen en los malos caminos. ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy día, cuando tienen una enfermedad o un problema, prefieren caer en los vicios? Muchos. Porque piensan que en los vicios, porque piensan que al caer en el mundo del alcohol, piensa que los va a salvar, piensa que los va a sanar. Y no. Esa no es la mejor manera para que nosotros podamos salir de esa enfermedad, para que nosotros podamos salir de esa dificultad. No. La cura para nosotros poder combatir, poder nosotros salir de ese problema, de esa dificultad, se llama Dios. ¿Sí? ¿Y cuándo será el día que ustedes y yo vamos a tomar a Dios como la mejor cura para nosotros? ¿Cuándo será que ustedes y yo vamos a tomar a Dios como el médico, el único que nos puede salvar de todo? ¿Cuando ya no podamos más? No. Debemos acudir a Dios ahora. Debemos buscar a Dios en estos momentos. Porque si ustedes y yo dejamos de buscar a Dios y lo dejamos para último, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Ninguno. Porque ya cuando sea el último momento que ustedes y yo nos acordemos de buscar a Dios, ¿de qué nos va a servir? De nada. De nada. Porque ya es tarde. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros busquemos a Dios ahora, en estos momentos que tenemos la oportunidad. Y fíjense que ya mañana, miércoles 22 del mes de febrero,
entramos en el tiempo de Cuaresma. Ya mañana celebramos el miércoles de ceniza, ¿sí? Donde el sacerdote nos coloca la cruz de ceniza en la frente, ¿sí? Para que nosotros empecemos a reflexionar y empecemos a darle a nuestra vida un giro de 360 grados. Ya de mañana en adelante empiezan 40 días de la Cuaresma. Ya mañana empiezan 40 días que ustedes y yo tenemos para reflexionar, para empezar a cambiar eso que está dentro de nosotros que nos aleja de Dios, ¿sí? Ya de mañana en adelante empieza el tiempo de Cuaresma, prepararnos para la Semana Santa. Y más adelante nos dice la palabra de Dios que entonces le llegó a Isaías una palabra de Yahvé. Esto has de decir a Ezequías de parte de Yahvé, el Dios de su padre David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y ahora te voy a dar 15 años más de vida. Te libraré a ti y esta ciudad del rey de Asiria. Yo mismo protegeré la ciudad. ¿Sí? Dios le manda a decir a Ezequías, por inspiración del profeta Isaías, le dice, tranquilo, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, te voy a curar. Te voy a dar 15 años más de vida. Sí. Imagínense que ustedes y yo estemos enfermos y Dios nos diga, está bien, escuché tu oración, tu plegaria, vi tus lágrimas. Vamos a concederte unos años más de vida. Imagínense que así era tanta la fe que Ezequías le tuvo a Dios, que Dios le concedió 15 años más de vida. ¿Sí? Imagínense la fe tan grande que tenía Ezequías. ¿Y será que nosotros somos capaces de tener la fe en Dios de esa manera? ¿O todavía a veces dudamos de la fe de Dios? Sí, porque a veces nosotros podemos decir, yo creo en Dios, y yo creo, y esto y aquello. Pero resulta que cuando llega un problema, una dificultad, empezamos a dudar, empezamos a renegar de eso. Entonces, ¿dónde está la fe que ustedes y yo tenemos? ¿Sí? Cuidado, debemos nosotros entrar en nuestra vida, buscar y reflexionar. ¿Será que yo tengo mi fe plenamente en Dios o tengo pequeñas dudas? ¿Sí? Eso debemos nosotros buscarlo. Y en este tiempo de Cuaresma es para eso, para nosotros meditar nuestra vida, para nosotros reflexionar y ver si de verdad confiamos en Dios o tenemos dudas. ¿Sí? ¿Y cómo vamos nosotros a saber esa respuesta? De mañana en adelante. Que de mañana en adelante la Iglesia Católica, nosotros los fieles, a todos, nos pide ayuno. Y no es ayuno solamente de abstenernos a comer carne. No. La Iglesia ha actualizado ese ayuno. ¿Sí? Lo ha actualizado. Y ahora, ¿qué es ayunar? El celular, el trabajo, los quehaceres. ¿Sí? Eso es ayunar. Si ustedes y yo de mañana en adelante nos proponemos un día y digo, ok, hoy voy a ayunar con el teléfono. Hoy no voy a agarrar el celular para nada. ¿Sí? Eso es un ayuno que usted le está ofreciendo a Dios. Y si usted lo cumple, ahí es donde usted está demostrando de verdad si confía en Dios o no. ¿Sí? Ahí es donde nosotros encontramos nuestra respuesta, si de verdad tenemos fe en Dios o dudamos. Ahí es donde la vamos a encontrar. ¿Sí? En esos sacrificios que la Iglesia nos pide en estos 40 días de Cuaresma, en estos 40 días de preparación. ¿Sí? Ahí es donde nosotros podemos buscar y encontrar esa respuesta. Y también nos da otra enseñanza la palabra de Dios hoy, que muchos de nosotros cuando nos enfermamos, nos llega la muerte, todos nos asustamos y empezamos a decir, Señor, yo no me quiero morir. Epa, Señor, deme un poquito más de vida porque es que no me quiero morir. ¿Sí? Es normal que nosotros los seres humanos sintamos miedo al morir. Pero oiga, si ustedes y yo creemos en Dios y tenemos una esperanza en la resurrección, ¿por qué tener miedo? ¿Sí? Si ustedes y yo confiamos en Dios
y confiamos en que hubo alguien que dio nuestra vida por nosotros para salvarnos y que ese fue nuestro Señor Jesús, que sacrificó su vida por nosotros para darnos la resurrección, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a desconfiar de Dios? Si nos llega la hora de la muerte, vamos a darle gracias a Dios porque nos dio tantos años de vida para poder disfrutar, para poder conocer lo que era en este mundo. Ezequías tuvo miedo, sí, porque era ser humano y era normal. Pero él aún así no se alejó de Dios. Buscó la ayuda en Dios y le dijo: Señor, ayúdame. Ten piedad de mí, Señor. Socórreme. Sí, él buscó a Dios. Pero nosotros a veces, ante una enfermedad, tampoco buscamos a Dios. Que ojalá nosotros de esta lectura podamos aprender. Que en primer lugar, el tener miedo de que nos llegue una enfermedad, algún problema, es normal. El que nosotros nos diga: epa, mire, Dios le manda a decir que usted va a morir, es normal que tengamos miedo. Pero Dios nos enseña que ante todos esos problemas, ante todas esas dificultades, acudemos a Él, acudemos al único médico que nos puede curar, que nos puede salvar. Y ese médico se llama Jesús, ese médico se llama Cristo, el único que dio la vida por nosotros. Y que en segundo lugar, jamás dudemos de la fe en Dios. Que siempre tengamos nuestra fe puesta en las manos de Dios, para que así ustedes y yo veamos que nuestra vida va a estar en una mejor manera, porque ustedes y yo la hemos colocado en las manos de Dios. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros, en este tiempo de Cuaresma que se nos avecina, podamos integrar en nuestra vida a Dios. Que nosotros en este tiempo de Cuaresma que se nos avecina, podamos cada uno entrar en nosotros mismos y meditar y buscar eso que nos ha alejado de Dios y sacarlo y pedirle a Dios la fuerza, la sabiduría de poder nosotros dar ese paso al camino de la conversión. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que si les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.